Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestro pronóstico para hoy, 7 de enero, año 2022. El día de ayer nuestro servicio de internet se lució y nos dejó sin servicio desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 p.m. Por eso ayer no pudimos hacer video con pronósticos para la NHL y no pudimos aprovechar que habían alrededor de 10 juegos en la NHL. Vamos a pasar a la página y nos vamos a concentrar en los pronósticos para hoy. 2 juegos de la NHL y varios juegos para la NBA. Vamos a pasar a nuestros pronósticos para la NHL. Calgary Flames estará visitando a los Huracanes de Carolina. Calgary tiene 16 over y 16 under en la presente temporada. Carolina 11 over, 17 under. El 9 de diciembre, Carolina como visitante derrotó a Calgary 2-1 en overtime. En este juego vamos a tener en cuenta que se van a estar enfrentando la defensa número 1, que es Carolina, 2.1 es su promedio, y Calgary es la defensa número 2 de la liga, con promedio de 2.4 goles en contra. Calgary tiene 4 victorias y 6 derrotas en sus últimos 10 juegos, con 2 derrotas consecutivas. Carolina tiene 8 victorias, 2 derrotas en sus últimos 10 juegos, con 4 victorias consecutivas. En los últimos 5 juegos, Calgary tiene un promedio de goles en contra de 3.8 y Carolina un promedio de goles en contra de 2. El under se ha dado 7 veces en los últimos 8 juegos entre Carolina y Calgary. Carolina ha obtenido la victoria 23 veces en sus últimos 31 juegos. Nuestro pronóstico principal en este juego es Huracanes de Carolina a ganar. Y nuestro segundo pronóstico sería el under de 6 goles. Pasamos al siguiente juego para la NHL. Washington Capital 18 over, 14 under frente a San Luis Blues 16 over, 16 under. Estos dos equipos llegan en gran forma, ya que han estado anotando muchos goles en sus últimos 5 juegos. El promedio para Washington en sus últimos 5 juegos es de 3.6 y para San Luis 3.8. El over se ha dado 6 veces en los últimos 8 juegos entre Washington y Carolina. Y San Luis, perdón. Y Washington se ha quedado con la victoria 6 veces en los últimos 8 juegos frente a San Luis. Pero San Luis tiene 9 victorias en sus últimos 10 juegos en casa. El over se ha dado 11 veces en los últimos 16 juegos de Washington. Nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5, o si lo prefiere, de 6 goles. Vamos a pasar a los juegos de la NBA. Para los juegos de la NBA les voy a estar dando el récord de los equipos, pero el over y el under, la alta y la baja. Ok. Milwaukee Bucks estará enfrentando a Brooklyn Nets. Milwaukee tiene un récord de under 22 under, 18 over. Y Brooklyn tiene 17 over, 19 under. Brooklyn en sus últimos 11 juegos en casa solo ha podido cubrir su handicap una sola vez. Pero en los enfrentamientos Milwaukee y Brooklyn, el equipo local ha cubierto las líneas 9 veces en los últimos 11 enfrentamientos. Brooklyn tiene 10 over en sus últimos 14 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Estos dos equipos están anotando muchos puntos en sus últimos 5 juegos, pero a su vez también están recibiendo muchos puntos. Milwaukee tiene promedio de puntos a favor 123 y en contra 114. Brooklyn 115 es su promedio a favor y 115 también es su promedio en contra. Nuestro pronóstico acá es el over 225. Pasamos al juego entre Washington Wizards frente a Chicago Bulls. Washington tiene 19 over, 18 under. Chicago tiene 17 over y 18 under. El 1 de enero del presente año,
Washington recibió a Chicago. Chicago se quedó con la victoria 120-119. El promedio de puntos anotados para Washington en los últimos 5 juegos es de 115 y para Chicago 118. Washington tiene 7 over en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Y el over se ha dado 12 veces en los últimos 18 juegos entre Washington y Chicago. Este pronóstico acá es el over 217.5. Pasamos al juego entre Sacramento Kings con 19 over y 20 under frente a Denver. 18 over y 18 under. Vamos a tener en cuenta que Denver en casa permite únicamente a sus rivales 103 puntos. Y Sacramento como visitante permite a sus rivales 117 puntos por juego. Sacramento tiene 6 over en sus últimos 8 juegos en la ruta. Nuestro pronóstico aquí, aferrándonos a la buena defensa de Denver en casa frente a la mala defensa de Sacramento como visitante, es Denver menos 3.5. Pasamos al juego entre el Jazz de Utah frente a Toronto Raptors. En este juego no vamos a estar leyendo estadísticas ni nada, ya que Utah para este juego tiene muchas bajas. Mike Conley estará por fuera, Bojan Bogdanovic, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Joe Ingles, todos estarán por fuera. Y los habituales suplentes que pudieran ser hoy titulares, algunos de ellos se encuentran cuestionables. Quiere decir que pueden jugar como pueden no jugar. Entre ellos Jordan Clarkson, que fue el 6º mejor hombre la temporada pasada. Royce O'Neal, Rudy Gay y Hassan Whiteside, todos ellos están cuestionables. Entonces, teniendo en cuenta todas esas bajas y los que se encuentran cuestionables, nos vamos a quedar con la victoria para Toronto Raptors, que debe aprovechar todas estas bajas que presenta el Jazz de Utah. Y vamos a dar a Toronto un handicap de menos 6.5. Entonces, nuestro pronóstico es Toronto menos 6.5. Y por último, vamos al juego entre Atlanta Hawks, 19 over, 18 under, frente a Los Ángeles Lakers, 20 over, 18 under. En los últimos 5 juegos, estos equipos la verdad es que están anotando muchos puntos. Lakers 120 y Atlanta 119. A su vez, están recibiendo muchos puntos en contra. Atlanta 123 y los Lakers 110. Atlanta tiene 7 over en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Y los Lakers tienen 9 over en sus últimos 13 juegos frente a un equipo de la conferencia oeste. Entonces nuestro pronóstico acá es el over 221.5. Bueno, no siendo más, les recuerdo tener mucha inteligencia para saber combinar 2 o 3 juegos. No inventen 5 o 6 juegos, porque así lo que van a tener seguro es la derrota. Entonces, no siendo más, nos estaremos viendo el día de mañana con los pronósticos para la NHL, ya que van a estar en juego alrededor de van a estar en acción alrededor de 12 juegos. Entonces nos estaremos viendo mañana con los pronósticos para la NHL y la NBA, y si es posible algunos juegos de el baloncesto colegial, que en nuestro último video les dimos también dos pronósticos y estuvimos acertando uno de ellos, y estuvimos dejando por acá, tuvimos 6 aciertos en nuestro último video.